Cristina Joffre y Paula Jover. Las dos son profesoras, están trabajando en estos momentos en el centro, trabajan en el colegio, ¿cómo se llama? Colegio Hispanoamericano de Valencia. Ambas son maestras y licenciadas en Geografía e Historia y llevan muchos años ya en la enseñanza, a pesar de su juventud, ya llevan añitos también metidos en esto. Hace 3 años no conocían nada de la pizarra digital ni de nada de esto y empezaron poco a poco a animarse. Se han animado, yo creo que en exceso, ya lo veréis, y os van a meter una sesión de pizarra digital. Una sesión, pero vamos a hacer hoy una inmersión fuerte. Vais a ver qué posibilidades se pueden hacer, sobre todo posibilidades didácticas, partiendo todos de la idea principal. Esta tecnología o cualquier otra en sí misma no vale absolutamente para nada. Volveríamos a trasladar los contenidos del libro de papel en una proyección sobre una pantalla. La pantalla es pizarra digital interactiva, precisamente la parte interactiva es la que más nos interesa, porque es la que crea vida y la que da importancia a todo esto. No me enrollo más. Ellas, como os decía, han participado en muchos cursos de formación, tienen experiencia en trabajar con profesores, han trabajado para la universidad y para los cefires o carrichegunes de las zonas de Valencia y de otras zonas. Sin más, os dejo. Aquí se queda Paula y en el otro aula va Cristina. ¿De acuerdo? Pues, si veis que se me baja mucho y que no me veis, me lo decís y lo ponemos. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, sí. Hay una primera parte teórica que vamos a ver, que lo que he hecho ha sido pues, utilizar un poco los recursos de la pizarra para que vayáis viendo y vayáis imaginando, ¿no?, posibilidades que tiene, y luego en la segunda parte ya vamos a ir a cosas más prácticas. Es evidente que nos encontramos ante un reto todo, ¿no? Nos referimos a la tecnología, a los cambios pedagógicos, todo. Los objetivos que pretendemos, pues bueno, acercar la PDI es pizarra digital interactiva, explicar un poquito la diferencia. Bueno, aquí habéis tocado la pizarra todos, algunos, hay de todo, ¿no? Cómo optimizar recursos, proponer actividades, relacionar la innovación, participar en un taller, que va a ser la mayor parte de lo que trabajemos hoy. Los contenidos, el concepto, bueno, ya vais viendo, la primera función, ¿no?, pues simplemente escribir concepto, componentes, las ventajas y compartir experiencias, que es la parte más interesante. Más o menos hemos dividido en sesiones. La primera presentación, que es la parte teórica, vamos a empezar un poquito más tarde, lo intentaré hacer más rápido. La idea es de hasta las 11:30 empezaremos con el taller. A las 11:30 hacemos un descansito, ¿no?, hasta las 12, y luego ya de las 12 hasta las 2:30 pararemos a lo mejor 5 minutos si alguien necesita ir al baño, pero no os voy a dejar salir mucho. Bueno, empezamos con el universo digital en las aulas del siglo XXI, es un título que le hemos puesto, ¿no?, de este reto. Yo no sé si a lo mejor la luz, si la quitamos por ahí detrás, igual lo veis mejor, ¿se ve bien? Vale. Es un reto, y es un reto que se nos plantea en toda la sociedad, pero aquí vamos a afrontarlo desde el punto de vista de los colegios. La PDI, hemos dicho, PDI es pizarra digital interactiva, algo aparentemente pues serio, gris, muy formal, pero está lleno de magia. Los niños en el cole ya la llaman la pizarra mágica. No sé si habéis tenido alguna experiencia de este tipo, pero sí que algo de magia tiene. Una vez que los chavales se acostumbran a trabajar con la pizarra, pues ya solo quieren trabajar con la pizarra. Nosotros en el colegio, bueno, ahora os contaré un poco la idea. A ver. Esta pizarra nos permite, tenemos un engranaje que une todo. Vamos a ir viendo, esos son un tipo de animaciones que ahora luego explico. Pero aquí va a ir saliendo
todos los ámbitos de la educación, como si dijéramos, ¿no?, que están ensamblados. Desde la pedagogía, los alumnos, los profesores, el material que tenemos, nos permite integrar, unificar y mejorar, en definitiva, pues lo que queremos transmitir. Bueno, la historia nuestra, bueno, Cristina está en la otra clase y yo soy Paula. Las dos somos, como ha dicho Víctor, somos profesoras de historia y de historia del arte. Entonces, en el aula, allí en el colegio americano, nosotros estamos en secundaria, pero funcionamos como en la mayoría de los colegios, de los centros en primaria, que cada profesor tiene el aula. Es decir, el aula en la que yo trabajo es el aula de sociales, de geografía e historia y de historia del arte, el aula de Cristina, el aula de historia, de manera que son los alumnos los que entran en la clase y la pizarra pues solamente la toca un profesor. O no, si la idea va a ser entrar en quinto sería así también, ¿no? Cada profesor y su aula. Y bueno, trabajamos en el colegio, las dos somos profesoras, maestras, después hicimos geografía e historia, somos de letras, nada tecnológicas en principio, y bueno, pues ya dicen que estamos pues un poco locas, obsesionadas con la pizarra, porque la verdad es que es como todo, que te pones y te va enganchando. Es faena, supongo que estaréis pensando, no trabajo, es trabajo, yo no os lo puedo negar, pero es muy gratificante, muchísimo. Bueno, voy a pasar rápido porque esto, a ver, no pretendo ni mucho menos daros una clase de pedagogía. Aquí hemos cogido frases, ideas de profesores como vosotros, o asesores, formadores de diferentes cursos, nos han ido diciendo ideas y esto es un poco una recopilación. Las premisas pues son: la educación no es un proceso y no es un momento educativo, es un proceso. Hay que construirlo. No se construye a través de lo que se sabe, se siente y se percibe. No es algo mágico. La pizarra es mágica o puede ser mágica, pero el conocimiento no es mágico. Hay que trabajarlo, hay que construirlo. Si queréis en cualquier momento podéis interrumpir, levantar la mano, lo que queráis. Yo de momento sigo, si no me decís nada. Es un proceso, no un momento educativo, y el profesor se convierte pues, en un facilitador, ayudar al alumno, permite el diálogo, la discusión, y todo esto que estoy comentando lo hacíamos ya antes de tener la pizarra, pero la verdad es que la pizarra por lo menos la experiencia que tenemos nosotras y allí en el colegio es que esto lo potencia mucho más. En el colegio, no lo he dicho, empezamos con algunas pizarras, primero 4, al año siguiente fueron 5, al año siguiente otra vez 4 y ahora tenemos 17 pizarras en el centro y se están repartiendo, es que es un centro privado, de manera que pues, los padres lo gestionan y un poco a demanda del profesor. Profesores que han mostrado un mayor interés o que ahora mismo al principio daba un poco de miedo, no querían muchos y ahora están un poco picados porque todos quieren tener la pizarra y todos quieren tocarla. Bueno. Aprender a aprender, nos enseña a aprender a aprender, aprender a pensar, nos hace cuestionar, nos hace buscar, pensar, buscar más allá. Seguimos. ¿Me oís bien? Sí, claro, sí, ¿no? Esta cita, ¿vale? Fue casual y resulta que, no sé si está por aquí esta persona, a lo mejor. Bueno, la magia, se apodera la magia. Bueno, es que nos gustó la cita. Una buena enseñanza nos ayudará a sobrevivir en un mundo, una gran educación nos impulsará a mejorarlo. Tenemos de ir más allá. Es importante tener los pies en la tierra, tampoco pretendemos de hoy para mañana empezar a volar y a revolucionarlo todo. Mantener una actitud mental de apertura y una mirada, pues eso, abierta siempre.
La renovación tecnológica es evidente, nos está invadiendo por todas partes. Los alumnos saben casi más que nosotros enseguida, han nacido ya en una era de la tecnología y nosotros tenemos que estar ahí. Y es verdad que es una herramienta. Aquí tenemos los niños, es una herramienta, eso lo vamos a repetir muchas veces, no es todo. No vamos a quitar los libros de texto, no vamos a desaparecer los profesores, es una herramienta más. Que integran todas las que, muchas de las que utilizábamos antes. Por ejemplo, la pizarra verde. Por ejemplo, el papelógrafo. Esto en las escuelas no se utiliza mucho, pero todo lo que se escribe en la pizarra, tú lo puedes imprimir, lo puedes guardar. Aquí tenemos una pizarra blanca que también sale. Si tú estás en una reunión, vas escribiendo, vas pasando las hojas, no puedes arrancar estas hojas y repárteselas a la gente, pero sí que lo puedes imprimir, se pueden llevar los alumnos, o en una reunión, se pueden llevar las conclusiones de la reunión, se las llevan en papel o se las mandas por correo. Los mapas, lo mismo, porque tú ahora coges un mapa de internet o de los libros, las editoriales están trabajando mucho también, están empezando a trabajar contenido digital. Imaginad un mapa, lo haces grande, toda la pizarra, pero además puede rayar encima, ¿no? La diferencia antes, pues sí, tú puedes proyectar un mapa, pero ya está, pues sí con un puntero, pero es que ahora rayas encima. Proyector de transparencias. El radio cassette, habéis visto, se puede vincular la música. Las diapositivas, en esto yo tengo un armario en la clase, Historia del Arte, que tendré miles de diapositivas. Y ahora, pues nada, el primer año las usé un poquito, el segundo, este año todavía no he abierto el armario de las diapositivas porque ya pues voy buscando imágenes que cada vez son de mejor resolución y claro, es una maravilla. El proyector de opacos, esto lo hacía mucho Cristina. En todos los días ella está con Historia en los mayores y ponía la prensa, proyectaba directamente, se levantaba antes, compraba los periódicos, llegaba allí y ponía las primeras páginas de diferentes diarios y hacían un comentario. Ahora te metes en internet, pones los diferentes diarios, pero es que además puedes subrayar encima, hacer un recortado, lo imprimes, los niños pueden seguir haciendo, bueno, todo lo que se os ocurra y más. Y el vídeo, aunque solo sea por eso, claro, tienes una pantalla enorme en la cual tú les pones la película de vídeo, no hace falta, pues supongo la historia de todos, reservar el vídeo, que me lo traigan a la clase, a lo mejor por 10 minutos no te vale la pena hacer toda la historia, o a lo mejor necesitas, eso, 10 minutos, que se te ocurra, si lo improvisas de repente, no te da tiempo a ir a reservarlo. Aquí no te da pereza porque lo tienes aquí, tienes un ordenador preparado, te puedes cortar incluso un trocito de una película, 10 minutitos, un mini vídeo, lo pones, pues una animación, cualquier cosa. Seguimos con la renovación metodológica, pues debería, o sea, no solamente la renovación tecnológica, porque si no cambiamos nosotros, si no cambia nuestra manera de pensar, todo lo que estamos diciendo, pues acabaremos haciendo lo mismo que hacíamos, pero en una pizarra. Y no, la idea es que esto nos impulse, que sea un poco una excusa y un motor para cambiar. Seguimos con la revolución. La idea, ¿no? El profesor, facilitador, dinamiza las explicaciones, está más motivado, más cercano al alumno. Estas son imágenes ya de profesores del colegio, de profesor de física. Este es profesor de geografía, esta es Cristina en un curso. Bueno, ya sí vemos los niños están motivadísimos y les encanta. A veces los profesores preguntan, pero no se cansan, no se quedan solamente con la herramienta y no, están motivadísimos y se comportan mejor. A veces nos han llegado a aplaudir las clases. Pues la verdad es que un adolescente te aplauda en una clase de historia, en fin, pues debe ser que algo hace esto. Estos son profesores. Este es un curso de formación que hicimos nosotras ya, porque hemos empezado con la formación en el colegio.
pues hemos seguido, hemos dado cursos en la Diputación, en la universidad, sí que nos estamos un poco dedicando a esto, transmitiendo nuestra experiencia. Siguiendo con la promoción metodológica, esto es lo que estaba comentando Víctor, ¿no? Del trabajo cooperativo y colaborativo, cooperativo dentro del aula o colaborativo de proyectos de diferentes centros o de diferentes niveles del mismo centro, y al final hemos puesto una experiencia de trabajo colaborativo que hicimos entre los alumnos de tercero de primaria y de primero de bachiller, y fue una cosa muy, muy bonita. Vale, esto sencillamente es que puede significar un cambio en la distribución de las mesas si quieres que los alumnos pues trabajen en grupo, pero que vean también la pizarra. O aquí, se vuelve loco. No sé, pues ahora. Esto sería pues para hacer un debate. Esto también sería para trabajar en grupo. Y en definitiva, pues serían las piezas o el engranaje de un puzzle que formamos entre todos. Aquí tenemos una foto, son imágenes de alumnos del colegio en la biblioteca. Bueno, esto es en la clase de Cristina. Aquí teníamos la disposición que acabamos de ver de todos los alumnos. Están en el centro viendo la pizarra, entonces están trabajando, están investigando, pero sale uno, busca una cosa en internet, se lo van pasando. Entonces la pizarra, como veis, es una clase más tradicional. La pizarra está, se levanta, la usan, no sustituye una cosa a la otra, no tiene por qué. Aquí tenemos una alumna que está exponiendo un trabajo, ellos hacen el proyecto. Se han bajado enseguida el programa de la pizarra, de esta que es la que tenemos allí también, que se llama Notebook. Ellos se bajan el programa y ahora ya en lugar de utilizar el PowerPoint, trabajan con este programa. Entonces ya no quedan más. Cualquiera de las técnicas que ya conocemos, como por ejemplo la lluvia de ideas, pues les gusta mucho más si en lugar de levantar la mano y hablar, salen, escriben la idea, se lo pasan unos a otros. Si luego ya tuvieran todos portátiles, o si tuviéramos un tablet que puedes escribir, pues también podría cada uno escribir una palabra y luego se vería todo aquí. Como veis, posibilidades tenemos todas. En definitiva, nos permite compartir experiencias. La lluvia de ideas. Interrogantes, retos, estamos ya a pasar esto porque vamos a lo nuestro. Participa en actividades, investiga y después puede enviar las conclusiones, se los pasan unos a otros por correo electrónico o se los pasan al profesor. Esto volvemos a tener la participación, el entusiasmo, la idea que queríamos transmitir. Esta es una profesora en un curso. A ver, esta frase, las piedras están. Las piedras sería, pues, la tecnología. Las piedras están, pero por el hecho de tener la tecnología o de tener las piedras, no significa que tengamos una catedral. Podemos tener una catedral, podemos tener unas armas del Paleolítico, el fuego. Entonces, la herramienta es la misma. De nosotros depende lo que hacemos con ellas. Pero la herramienta sola en sí no es nada. Necesita de nosotros que le saquemos pues, el mayor partido posible y que hagamos con ella lo que queramos. Es decir, esto, no sé si se ve bien desde ahí, es una especie de huevo así tecnológico, que equivaldría a la pizarra. La tecnología en sí no significa nada si no hay un cambio en nuestro modo de enseñar y de transmitir. ¿Es un cambio? Sí, pero necesariamente pues habrá que la dinámica de clase, el método, el aula, las actividades, todo lo que estamos diciendo. Nos puede incitar, es lo que pretendemos también con estas imágenes, el hecho de coger estas imágenes bonitas y muy, muy llamativas, pretendemos eso. Sencillamente tú pones una imagen, pues a lo mejor pues, que el alumno piense o que escriba palabras, lo que le sugiere, nos incita a la reflexión, a ver más allá. Ritmos, aquí nos referimos a ritmos no solamente de los alumnos, sino también de los profesores o de los centros.
Es decir, en cada centro pues, se puede llevar un ritmo, no es aconsejable, pues, en ese sentido me parece muy bien que se haya decidido aquí empezar por un curso, por un nivel, porque llenar un colegio de pizarras tampoco es una cosa buena, puede ser contraproducente incluso, ¿no? Si te dan y tú no quieres, puede ser algo negativo. Entonces hay que llevar un ritmo y esto tiene que ser progresivo, no se puede hoy para mañana pretender llenar todo de tecnología, todas las aulas, todos los niños, todos los profesores, no. La formación es fundamental, la formación, y ahí es entre vosotros, es fundamental. Si no, la pizarra acaba convirtiéndose en una pizarra blanca, pero iluminada, o en una pantalla de proyección. Tiene muchas posibilidades y hemos de intentar, y ya estamos los formadores, sacarle todo el partido posible. La colaboración, muy importante, es la esencia, colaboración entre todos, porque si cada profesor tuviera que prepararse todo el material didáctico, es imposible. Entonces, si cada profesor hace un tema, cada especialista en una materia, o cada centro, o cada territorio, se comparte todo, pues lo vamos a poder utilizar. También hemos de animar a los de las editoriales para que nos hagan contenidos digitales. Bueno, aquí tenemos el fondo es una imagen de un aula con su pizarra. Estamos familiarizados, todo ha cambiado en los últimos años. Por ejemplo, pues paso a la historia, ¿no? La máquina de escribir. Paso a la historia, bueno, casi, las cámaras digitales analógicas y pues en algún momento muy cercano ya parece que la pizarra verde, bueno, verde o blanca, pues también pasará a la historia, porque esto es el futuro. Esta que sale aquí la de mi clase es igual, idéntica que esta, con el proyector así. Hay algunas que tienen el brazo, cuando ya, como sabéis, hay muchas marcas, cambia el software, el programa, pero en definitiva es lo mismo. Es decir, no cambia. Bueno, ¿a alguien le apetecía salir aquí a tocar algo? Bueno, en la segunda parte voy a quedar obligado. A ver, esto todas las pizarras. Ya sé que vosotros no vais a empezar ahí con los cables, pero bueno, por lo menos que sepáis en qué consiste la tecnología. A ver, un ordenador conectado a internet, un proyector, aquí está el dibujo, proyectado, colgado en el techo o encima de la pizarra. Si estuviera en una mesa, el problema es que las sombras serían mucho mayores. Si está muy bajito, no, o sea, tiene que estar colgado. Cuanto más alto, pues mejor. Y una pantalla que muestra todo lo que hay en el ordenador. Aquí en la pantalla del ordenador está exactamente lo que estáis viendo aquí. Es lo mismo. La diferencia, si cogemos un manual de informática, nos define pizarra digital como el sistema tecnológico integrado con un ordenador y un videoproyector y una pantalla. Esto, pero si aquí tuviéramos una pantalla blanca en la que yo toco y no pasa nada. La diferencia está aquí. ¿Qué pasó? Está aquí. Se ha vuelto loco. Ah, aquí se ha vuelto loco. Oh, socorro. Bueno, aquí está. Vale. La diferencia, la interactividad que era esta imagen, es que sobre la pizarra interactiva yo puedo rayar, yo puedo intervenir cualquier cosa que yo haga, la puedo guardar y la puedo integrar en mi proyecto. El software no voy a entrar aquí demasiado porque como tampoco sabemos si al final va a ser esta o va a ser otra, pues bueno. En el caso de la Smart funciona con un programa que se llama Notebook, que aquí, vale, pero así vais viendo, no me voy a meter, pero aquí hay un vínculo en el que explica cómo se baja el programa, que hay que bajarlo de internet. Entonces, si yo me metiera ahí, entraríamos. La
fuentes de donde hemos sacado casi pues, algunas de las imágenes, las citas, los textos.